Una madre dispuesta a luchar contra todo y contra todos para garantizar la seguridad y el futuro de su hija. Me costó mucho hablar de esto sin sentir esa mezcla de rabia y culpa que me ahogaba. Pero hoy, al ver a mi hija durmiendo plácidamente en la habitación de al lado, sé que necesitaba escribir este arrebato. Quizás alguien que esté pasando por lo mismo lo lea y entienda que no está loca, que no exagera. Me llamo Claudia, tengo 29 años, y durante el embarazo de mi hija Isabela, viví un infierno disfrazado de preocupaciones familiares. Y lo más doloroso es que no tuve el apoyo de quienes más deberían haberme protegido, la familia de mi esposo Marcos. No solo ignoraron lo que estaba pasando, sino que ocultaron lo peor. El día que decidí que todo tenía que cambiar fue cuando llegué a casa después de un día de pruebas de embarazo y encontré a mi cuñada, Ana, en mi habitación, revolviendo en los cajones de mi ropa interior. Y lo peor de todo, con mi suegra, Sara, ahí mismo, fingiendo que todo era normal. Temblaba por todas partes. Sentía que se me iba a caer el suelo. Ana me miró como si fuera la dueña de la casa y dijo que estaba organizándolo todo para el bebé, porque ni siquiera podía cuidar de mi propia vida. Y Sara asintió, diciendo que necesitaba su ayuda porque era descuidada. Me quedé paralizada. Mi instinto fue correr a la cuna que había armado yo misma y ver si alguien la había manipulado también. Y lo hicieron. Se mudaron y lo cambiaron todo. Lanio. Ropa que siempre me había gustado doblada estaba tirada en el suelo. Cambiaron la decoración de mi habitación sin preguntarme. Incluso mis fotos habían desaparecido. ¿Conoces esa opresión en el pecho que te impide respirar? Eso es lo que sentí. Recuerdo estar sentada en el suelo llorando desconsoladamente. Marcos llegó media hora después, exhausto del trabajo, y cuando le conté todo, solo dijo: «Ay, cariño, déjamelo a mí, quieren ayudar». Era la primera vez que pensaba en hacer las maletas y desaparecer, pero estaba embarazada, desempleada en ese momento y dependía de su seguro médico. Me sentía atrapada, sola y completamente inútil. En los días siguientes, intenté ser firme y poner límites, pero era como gritarle al vacío. Ana aparecía en mi casa sin avisar. Sara tenía la llave de mi puerta porque era más práctico ayudar, y yo me sentía cada vez más ausente. Llegué al punto de tener que esconder cosas en mi propia casa, tomando fotos de cómo lo había dejado todo, porque lo revisaban todo y decían que estaba paranoica. El clímax fue el día que vi a Ana intentando irse con el ajuar de Isabela, escondido en una bolsa negra. Cuando le pregunté, me dijo: «Debería dejarlo todo en casa de la abuela porque me voy a poner histérica después del parto». En ese momento, me di cuenta de que era mucho más grave de lo que parecía. Pero solo tuve el valor para hacer algo cuando, unos días antes de que naciera Isabela, me desperté con el sonido de una llave en la puerta. Eran las 6 a.m. Marcos y yo habíamos cambiado la cerradura 2 semanas antes sin avisar a nadie, precisamente porque no quería más visitas sorpresa. Cuando abrí la puerta con la grabación de mi teléfono, vi a Ana intentando forzar la cerradura con una llave. Estaba sudorosa, temblando, con una expresión que nunca olvidaré. Cuando me vio, se puso histérica y gritó que era egoísta, que la estaba alejando de su sobrina. Ese día, algo cambió dentro de mí. El miedo se convirtió en ira. La inseguridad en mí no me siento certeza. Y supe. Tenía que proteger a mi hija, pasara lo que pasara. Recuerdo que después de esa escena no pude dormir. Fui directo a la sala, me senté en el sofá y empecé a investigar todo sobre órdenes de alejamiento, allanamientos de morada, y cómo podía evitar que Ana se acercara a mí o a mi hija. No soy abogado ni nada, pero sabía que necesitaba informarme porque allí nadie lo haría por mí. Cuando Marcos despertó, le enseñé el video. Se quedó en shock, callado un buen rato, y después de respirar hondo dijo: «Tenemos que hacer algo». Fue la primera vez que realmente me escuchó. Por primera vez, vio la magnitud del problema, y eso me dio fuerzas. Ese mismo día, fuimos a la comisaría de la mujer. Me trataron con respeto, pero aún así sentía vergüenza. Vergüenza de haber pasado por esto. Vergüenza de haber dejado que llegara a este punto. Pero cuando le conté todo a la policía, le mostré fotos y videos. Fue clara. Fue acoso, fue violencia psicológica, fue invasión. Presentamos una denuncia, solicité una orden de alejamiento, y ella misma recomendó solicitar una orden judicial para mantener a Ana alejada no solo de mí, sino también de Isabela cuando naciera. Sara, su suegra,
También presentó la orden porque se demostró que facilitó las invasiones. Sentí alivio y devastación a la vez. Mi familia estaba siendo destruida, pero por primera vez estaba eligiendo mi paz. La reacción de la familia de Marcos fue peor de lo que esperaba. Dijeron que exageraba, que Ana solo era intensa, que Sara solo quería ayudar. Me llamaron loca, manipuladora y egoísta. Lo único que me frenó fue mirarme la barriga y pensar, no voy a dejar que nadie juegue con la mente de mi hija como jugaron con la mía. El día de la audiencia, Ana ni siquiera intentó negarlo. Delante del juez, lloró, gritó y me dijo que era una desagradecida. Y ahí fue cuando cayó la bomba. El juez solicitó un informe psicológico y descubrimos que a Ana ya le habían diagnosticado trastorno obsesivo-compulsivo, que tomaba medicación a escondidas y que toda la familia lo estaba ocultando. No sabía si sentir lástima o rabia. En realidad, sentí un puñetazo en el estómago. Había pasado meses pensando que era paranoica, que estaba exagerando, cuando en realidad me habían ocultado que estaba tratando con alguien que necesitaba tratamiento. Y lo más repugnante fue descubrir que Sara lo sabía desde el principio. Cuando la confrontamos, dijo que no quería hacerle daño a su hija. ¿Y yo? ¿Qué era? ¿Una incubadora? ¿Una criada? Estaba embarazada, vulnerable, y a nadie le importaba. Nadie pensaba en mí, solo en mantener la apariencia de una familia perfecta. Pero en ese momento, decidí que mi prioridad sería mi hija y yo. Marcos me apoyó, rompiendo el contacto con su hermana y su madre, lo cual no fue fácil. Estuvo angustiado durante semanas, sintiéndose dividido, pero comprendió que era eso, o nuestra familia también quedaría destruida. Cuando nació Isabela, por fin sentí algo de paz. Por primera vez, pude hacer las cosas a mi manera, sin gente a mi alrededor, sin tener que cuidar mi propia casa. Fue la etapa más liberadora de mi vida, incluso con todas las dificultades de ser madre primeriza. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar, pero el dolor y la desconfianza seguían ahí, persiguiéndome. Miré a mi hija, y con cada sonrisa que me regalaba, pensé que había hecho lo correcto, pero por dentro, seguía sintiéndome destrozada. La idea de que mi propia familia me hubiera dejado tan vulnerable, tan indefensa, era una herida abierta que tardó mucho en sanar. Y hasta el día de hoy, no sé si algún día podré confiar plenamente en quienes me rodean. Sé que la familia de Marcos nunca volverá a ser la misma, pero algo dentro de mí me dice que pase lo que pase, nuestra vida será mejor que antes. Lo único que realmente importa ahora es mi hija. Por supuesto, el proceso legal fue largo, complicado y muy agotador. Con cada visita al juzgado, con cada audiencia, sentía como si reviviera todo lo vivido. Cada vez que recordaba los momentos de abuso psicológico, sentía un gran peso en el pecho. Pero poco a poco, empecé a comprender que este proceso no se trataba solo de justicia para mí. Se trataba de proteger a mi hija, de asegurar que creciera en un entorno seguro, libre del abuso emocional que casi me destruyó. Ella era mi fuerza, mi razón para seguir adelante. Hubo momentos en que me pregunté si había hecho lo correcto, si estaba haciendo lo correcto. ¿Entendería mi hija alguna vez lo que había sucedido? ¿Me vería como una heroína o como una mujer que destruyó a su propia familia? A veces, las preguntas me atormentaban, pero cuando miraba a Isabela, veía cómo me miraba con confianza, con ese amor puro, sin miedo, sin culpa. Sabía que le estaba dando la mejor oportunidad de ser feliz, de estar sana, de ser libre. Hoy, después de toda esta tormenta, mi vida no es perfecta, y sé que aún tengo mucho que sanar. Las cicatrices emocionales siguen ahí, pero ahora son más pequeñas. El dolor ya no me domina y ya no me siento atrapada. No solo por la valentía que tuve para afrontar todo esto, sino también por mi hija. Ella me enseñó resiliencia, a luchar por lo correcto y a ser fuerte, incluso cuando el mundo parece derrumbarse a mi alrededor. Sigo luchando, pero ahora sé que la victoria es mía. Esa victoria es de mi hija. ¿La relación con la familia de Marcos? Bueno, la verdad es que, aunque nuestra relación ha empeorado drásticamente, todavía estamos en proceso de reconstrucción. Ya no puedo aceptar ciertas actitudes, pero entiendo que a veces a las personas les cuesta comprender el daño que han causado. En el fondo, sé que, aunque las cosas nunca vuelvan a ser como antes, al menos he encontrado mi voz. Sé que puedo vivir sin miedo, sin presión, sin sentirme obligada a aceptar las opiniones de los demás. Soy madre, y eso es todo lo que necesito ser.
Sé que mucha gente me mirará y pensará que podría haber hecho las cosas de otra manera, que quizá la solución era intentar reconciliarme con mi suegra, intentar darle otra oportunidad a Ana. Pero lo que nadie entiende es que ya he dado demasiadas oportunidades. He pasado tanto tiempo tragándome los insultos, soportando la invasión de mi privacidad, permitiendo que mi vida se viera moldeada por comportamientos poco saludables, que he cruzado la línea irremediablemente. He aprendido a las malas que, cuando eres madre, ya no puedes negociar tu paz, tu salud mental, ni la seguridad de tu hijo. Nada vale más que eso. Intento ser sincera conmigo misma. Hay días en que todavía pienso en las palabras que se dijeron, las acusaciones, las promesas incumplidas. A veces me enojo por cómo mi familia, en cierto modo, me dio la espalda. Prefirieron mantener la imagen de una familia unida, en lugar de ver lo que realmente estaba sucediendo. Por un tiempo, me sentí sola en este camino, pero al mirar a mi hija, vi que no estaba sola. Ella es todo lo que necesito, todo lo que siempre he deseado. Puedo ser todo lo que ella necesita, incluso con todas mis imperfecciones. Lo más difícil, creo, fue perdonarme por haber permitido que esto sucediera durante tanto tiempo. Me culpaba, sintiéndome débil e ingenua. ¿Cómo pude haber expuesto a mi hija a todo eso? ¿Por qué tardé tanto en actuar? Cuestionarlo fue doloroso porque me hizo darme cuenta de que, en algún momento, me había olvidado de mí misma. Pero con el tiempo, aprendí que el perdón nace de dentro. No soy responsable de las acciones de los demás, solo de las mías. Y lo que importa ahora es lo que haga de ahora en adelante. Hoy, tras meses de demandas y más demandas, por fin he logrado algo de paz. Afortunadamente, Ana empezó a recibir el tratamiento psicológico adecuado. Aún así, ya no tiene el poder de invadir mi vida ni de controlar mis decisiones. Y esto me dio una sensación de libertad que nunca imaginé sentir. Ya no necesitaba la aprobación de nadie más que la mía para vivir en paz. Y, lo más importante, ya no necesitaba la aprobación de mi suegra ni de nadie más para ser madre de mi hija. Sé que el proceso de reconstrucción es largo. Cada vez que veo a mi hija jugar y sonreír, recuerdo que, en algún momento, casi lo perdí todo. Pero no fue así. Luché por el derecho a ser madre, a criar a mi hija sin miedo, sin interferencias, sin la sombra de la manipulación emocional que me asfixiaba. Miro al futuro con esperanza, con fuerzas renovadas y, sobre todo, con la certeza de que la paz que construí, para nosotras valió la pena. Si algo he aprendido de todo esto, es que superar el duelo no es lineal. No es algo que ocurre de la noche a la mañana, ni algo que se pueda sanar inmediatamente. A veces siento que el dolor regresa, que los recuerdos me invaden y me dan ganas de rendirme, pero sé que todo lo vivido me ha fortalecido. Cuando miro a mi hija ahora, veo no solo mi amor, sino también la fuerza que he desarrollado con el tiempo. Ella es un recordatorio diario de que la lucha vale la pena, de que cada decisión difícil que tomé fue por ella, para asegurarme de que tuviera una vida llena de amor, libre de las sombras que intentaban sofocar la mía. Claro, el miedo sigue presente. Cada vez que alguien se acerca demasiado a mi hija, o cuando alguien intenta intervenir en mi crianza, me protejo. Todavía tengo miedos. Todavía tengo momentos en que el corazón me acelera y la ansiedad me consume. Pero lo que me ayuda a superar estos momentos es saber que, ahora, soy dueña de mi propio destino. Ya no soy víctima de las circunstancias. He aprendido a crear mis propias reglas, y nadie invadirá mi espacio, ni emocional ni físicamente. No mentiré y diré que fue fácil. No lo fue. El precio de la paz fue alto, y lo sigue siendo. Pero sigo pensando en qué habría sido de mí, de mi hija, si me hubiera rendido, si hubiera seguido tragándolo todo en nombre de una convivencia pacífica. Lamento no haber actuado antes, no haberme dado cuenta antes de lo mal que estaban las cosas. Sin embargo, veo que lo importante es que tomé las riendas de la situación cuando pude. La vida todavía me enseñará muchas cosas, pero sé que tengo la capacidad de aprender y crecer, pase lo que pase. No quería que mi hija viviera en un entorno tóxico. No quería que se viera moldeada por las mismas inseguridades y limitaciones emocionales que marcaron mi vida. Y, más que eso, no quería que creciera creyendo que aceptar el abuso emocional y la invasión de la privacidad era normal. Si algo aprende de mi historia, que sea la importancia de priorizarse, de tener la valentía de luchar por lo correcto, de no dejar que nadie menosprecie su voz. Espero que crezca sabiendo que, por difícil que sea,
Siempre hay una salida. Y esa salida es luchar con todo tu ser. Hoy puedo decir con orgullo que mi familia, mi hija y yo, somos más fuertes que nunca. Aún no sé qué me depara el futuro, pero hoy sé que tengo el control de mi vida. He superado el miedo, la inseguridad y el silencio que me hacía tragarme el dolor. Y la mayor victoria, para mí, es ver a mi hija crecer en un hogar donde es libre de ser quien quiera ser, sin las cadenas que yo cargué durante tanto tiempo.